El descubrimiento del fuego fue uno de los hitos más importantes en la historia de la humanidad. Gracias a este elemento, el hombre pudo calentarse, tener una defensa frente a los depredadores, cambiar su modo de alimentarse y, por supuesto, iluminar las oscuras noches. A la hora de datar dicho descubrimiento, hay que distinguir entre el momento en el que los antepasados del hombre empezaron a utilizarlo y, más tarde, cuando aprendieron a encenderlo por ellos mismos. La especie que comenzó a usar el fuego fue el Homo erectus, que consiguió importantes ventajas frente a competidores directos en la supervivencia. Se supone que al principio aprovecharon las ocasiones en las que el fuego se producía por causas naturales, como los rayos de una tormenta. Uno de los efectos más importantes del descubrimiento del fuego fue el incremento de la inteligencia. Gracias a poder cocinar la carne, esta podía ser más fácilmente ingerida. La cantidad de nutrientes creció y, por lo tanto, el cerebro fue aumentando en capacidades. Historia del descubrimiento del fuego y fechas aproximadas. Hoy en día es complicado imaginar una vida sin fuego. Su importancia es tal que su descubrimiento se considera como el más importante de la historia de la humanidad. De hecho, dada su relación con la posterior evolución de la especie, es probable que sin este elemento el ser humano nunca hubiera llegado a ser como es hoy en día. Uno de los antepasados del ser humano, el Homo erectus, fue la especie que comenzó a usarlo. Las investigaciones apuntan a que ya lo aprovechaba hace 1.600.000 años, aunque tardó unos 800.000 años en dominarlo. Pero, ¿quién descubrió el fuego? Como se apuntaba anteriormente, la especie responsable del descubrimiento del fuego fue el Homo erectus. Se trata de un homínido directamente relacionado con el Homo sapiens. Los restos más antiguos de esta especie datan de hace 1.000.000 de años, mientras que los más modernos son de hace 10.000 años. Este homínido era robusto y bastante alto. Analizando sus huesos, se ha llegado a la conclusión de que existieron individuos que llegaban al 1,80 m de altura. Caminaba sobre sus dos piernas en posición erecta, lo que le da su nombre. Esto le otorgaba ventajas frente a otras especies que lo hacían sobre sus 4 extremidades. Tener libres las manos le permitían transportar objetos y proveerse mejor de alimentos. Se supone que eran recolectores, aunque pronto comenzaron a aprovechar los restos de animales muertos. Al final se convirtieron también en cazadores. De esta forma, la carne era uno de los elementos más importantes en su dieta. ¿Cuándo se descubrió el fuego? Posiblemente no sea nunca posible establecer el momento en el que se produjo el descubrimiento del fuego. Las únicas fechas señaladas por los expertos vienen dadas por los análisis de restos encontrados en antiguos asentamientos. Igualmente, es posible que dicho descubrimiento no se realizara en un solo lugar. Es más probable que se empezara a usar el fuego en varias zonas al mismo tiempo y aprovechando diferentes circunstancias. La teoría más aceptada es que al principio el Homo erectus aprovechó los fenómenos naturales para conseguir fuego. Los estudios afirman que esto sucedió hace unos 1.6 millones de años. Se señala que sus primeros usos fueron aprovechando los incendios provocados por los rayos de las tormentas o por las erupciones de algún volcán. A pesar de ser ya conocedores de sus virtudes y de utilizarlo asiduamente, el antepasado del hombre aún no sabía cómo encenderlo. El dominio del fuego. El último hallazgo relevante sobre este asunto lo realizó la Universidad Hebrea de Jerusalén. A lo largo del río Jordán encontraron varios asentamientos y analizaron los fósiles allí hallados. Según los resultados, existían pruebas del uso del fuego. Además, los análisis apuntaban a que era un uso intencionado, con conocimiento de cómo provocarlo. Los arqueólogos señalaron que databa de hace unos 800.000 años. Lo que resulta complicado es conocer qué métodos usaron para poder encender el fuego. Las hipótesis más conocidas son que lo hacían mediante la frotación de la madera contra un tronco o golpeando dos rocas hasta que provocara una chispa. Transporte del fuego. Otro aspecto muy importante en esos años era cómo llevar el fuego de un lugar a otro.
Primero, cuando no sabían cómo encenderlo, era fundamental transportarlo, ya que no siempre aparecían las circunstancias necesarias para conseguirlo. Después, aunque aprendieron cómo encenderlo, tampoco era muy sencillo. Se supone que la forma de llevarlo de un sitio a otro era usando antorchas encendidas. Dado que eran nómadas, cuando llegaban a un nuevo asentamiento, utilizaban dichas antorchas para encender una nueva hoguera. Consecuencias. La importancia del descubrimiento del fuego abarcó toda una serie de aspectos que cambiaron la historia de la humanidad para siempre. Entre estas, le concedió independencia sobre la naturaleza, lo que contribuyó a las migraciones desde África a Europa y desde ahí al resto del planeta. Al conocer cómo manejar el fuego, el Homo erectus dejó de tener que preocuparse por la climatología, la oscuridad y otros aspectos naturales y pasó a dominar su propio destino. Protección. Uno de los usos del fuego fue como protección. Unas hogueras en torno a los asentamientos alejaban a los depredadores. Además, les permitió hacer herramientas básicas. Luz y calor. El fuego ofreció al Homo erectus una manera efectiva de procurarse luz y calor. Antes de eso, estos homínidos tan solo salían de día, dedicando la noche a descansar en sus asentamientos. Gracias al fuego pudieron alargar la jornada y hacerla más provechosa. De igual manera, el calor que proporcionaba mejoró mucho sus condiciones de vida. Pudieron protegerse de las bajas temperaturas invernales o emigrar a lugares más fríos sin temor. Cambio en la alimentación. Una de las grandes diferencias con el mundo animal tuvo como protagonista al fuego. Cocinar los alimentos. Las implicaciones de este paso fueron muy importantes para el desarrollo de la especie. Primero, los alimentos que podían consumir se multiplicaron y además se conservaban durante más tiempo una vez tratados con el fuego. Por otra parte, el cocinado favoreció la digestión de la carne y los vegetales. Los expertos señalan que la esperanza de vida llegó a duplicarse simplemente gracias a esto. Otra gran consecuencia fue el aumento de calorías gracias a este proceso de cocinado. El metabolismo de los homínidos se aceleró y el sistema nervioso mejoró mucho su funcionamiento. Esto produjo un enorme desarrollo en el cerebro, que necesita un 20% de toda la energía que adquirimos por la alimentación. Salud. Con el tiempo, los antepasados del Homo sapiens aprendieron a darle otros usos al fuego. Algunos de estos sirvieron para mejorar la salud, como la esterilización de las heridas. Por último, al cocinar ciertas hierbas se puede decir que crearon los primeros medicamentos. Como ejemplo, al hervir la corteza del sauce se obtenía una sustancia con el principio activo de la aspirina.